buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramón Naja y estoy a cargo de la Coordinación General Académica dentro de CESA Universidad. Es un gusto recibirlos en este webinar, La importancia del factor humano antes, durante y después de una crisis, impartida por Fernando del Moral. Fernando del Moral es egresado de la Escuela Mexicana de Turismo. Hizo sus estudios en alta dirección de empresas en el IPADE, así como varios cursos de especialización en la Universidad de Cornell, la Universidad de Houston y en Disney University. Tiene más de 40 años de experiencia en el sector hotelero y restaurantero. Ha ocupado diferentes cargos directivos en varias empresas restauranteras, como el Restaurante del Lago, Suntory, los restaurantes Lancers, así como la Dirección Comercial y de Operaciones de Grupo Loredo. Fue director general de Grupo Hotelero Las Trojes en Aguascalientes, lo que lo llevó a tomar la presidencia de la Asociación de Hoteles del Estado y posteriormente la Dirección de Turismo del Estado de Aguascalientes. Fue durante 20 años director general del restaurante La Hacienda de los Morales. También se desempeñó como director general de operaciones de IMC de México, con más de 50 restaurantes, los cuales incluyen el corporativo de Grupo La Mansión, Casa Ávila, Champs-Élysées y Bistro Mosaico. Tras toda esta experiencia, decidió abrir su firma de capacitación y consultoría para restaurantes, Del Moral Asesores SC. Es consejero de la Asociación Mexicana de Restaurantes, donde también fue presidente y actual vicepresidente de capacitación. Tenemos el privilegio de que dirige el Consejo Técnico de Administración de Restaurantes en CESA Universidad, y por lo cual, el día de hoy, es un honor que esté con nosotros impartiendo este webinar, La importancia del factor humano antes, durante y después de la crisis. Fernando, bienvenido, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho a CESA Universidad la oportunidad que me dan de poder compartir estas ideas sobre la importancia del factor humano. Si nosotros pensáramos desde el punto de vista matemático, el factor es aquel que se usa para multiplicar. Y esa es una de las realidades que nosotros sabemos que nuestros colaboradores hacen en nuestras empresas. Son el factor multiplicador de todas aquellas ideas y de todos aquellos conceptos y de todos aquellos desarrollos que nosotros querramos hacer, son basados en este factor y nosotros por eso le hemos llamado el factor humano. En muchas organizaciones se le puede llamar de diferente manera. Algunas de ellas se llaman recursos humanos porque lo comparan con el recurso económico. Y por tal motivo también en otras empresas le llaman capital humano porque le dan el mismo valor que al capital económico. Y en otras le llaman el talento humano, el talento desarrollador, y tienen diferentes acepciones. Pero en este caso nosotros estamos utilizando esta relación, si ustedes quieren, de alguna manera similar a las matemáticas en cuanto a que son el factor multiplicador de las empresas. Las empresas que el día de hoy nos estamos dirigiendo son todas aquellas empresas de la industria turística. Nos referimos a los hoteles, a los restaurantes, a las agencias de viajes, a los transportistas, a las arrendadoras, a todos aquellos que en algún momento están dirigidos hacia la hospitalidad. Entonces, vamos a empezar. ¿Cuál es la importancia del factor humano? Las empresas de la hospitalidad y el turismo son eminentemente de servicio. Podemos tener muchos conceptos, pero son dirigidos a través de nuestros colaboradores. Dependen completamente del factor humano. Y nuevamente, repito, el factor multiplicador que hace que las personas puedan en un momento dado desarrollar los conceptos que nosotros tengamos. Esto es más allá de un concepto innovador y atractivas instalaciones, comidas sabrosas, centros de consumo y actividades de diversión. Esto es más allá. El personal es el que hace la diferencia. Nuestros colaboradores, las personas que día con día, vamos a decir coloquialmente, se parten del lomo con nosotros para obtener los objetivos de la empresa, estos son el factor humano. Ellos son el motor, la fuerza impulsora, lo que hace que las empresas desarrollen y avancen. Nuestros colaboradores hacen que las cosas sucedan. Nosotros podemos tener muchos estándares, muchas políticas, muchos procedimientos,
pero quienes hacen que estas políticas y procedimientos se lleven a cabo son nuestros colaboradores. Ellos hacen que las cosas sucedan. Con su colaboración, cooperación, esfuerzo, dedicación y compromiso, logramos nuestros objetivos. Son el primer y el último contacto con los clientes, huéspedes o comensales. De ellos dependemos y dependen nuestros clientes. Pues por lo tanto, vuelvo a reafirmar, por eso son el factor humano, porque son el factor multiplicador de las empresas. En este momento, y desde hace ya prácticamente 2 meses o más, dependiendo de la empresa, estamos viviendo una situación de crisis. Hemos vivido muchas situaciones de crisis a todo lo largo de la vida profesional que hemos tenido. Yo a veces digo que hay personas que son muy jóvenes y no se acuerdan la crisis que tuvimos cuando la nacionalización de la banca, cuando tuvimos el cierre de Reforma, cuando tuvimos la influenza, estuvimos cerrados 2, 3 semanas y que tuvo un impacto importante. Pero nunca nos imaginamos que íbamos a tener el impacto que tenemos en este momento con esta gran pandemia del COVID-19. En las situaciones de crisis siempre nos enfrentamos a cambios radicales e inesperados. Y por eso muchas veces nada más reaccionamos y muchas veces no razonamos. Y tomamos decisiones muy a la ligera o muy presionados. Nos enfrentamos a impactos inimaginables. La verdad, sabíamos que venía un grave problema como es el que está actualmente. Oíamos que en China pasaba que tenía que cerrar la ciudad, pero en algún momento dado nosotros lo sentíamos en China. Allá, ahora sí que alguien dijo, está en chino que no suceda, pero realmente fue un impacto inimaginable. No lo provocamos y tampoco lo controlamos. Nos crearon una gran incertidumbre. No sabíamos exactamente qué iba a pasar, no sabíamos cómo actuar y obviamente nos provocaron mucho enojo y mucho desaliento. Estuvimos prácticamente en un sentimiento de pérdida, casi como si estuviéramos en un sentimiento de luto. Perdimos algo muy importante. En ese momento entramos casi en ese proceso de luto. Empezamos con el shock, después empezamos con la negación, después empezamos con el gran enojo y después estamos ya en una etapa que es prácticamente la que estamos ahorita, es la aceptación y de aquí a ver a dónde vamos a caminar. Estas situaciones nos afectaron directamente a nuestra actitud y esa actitud la proyectamos. La proyectamos con la familia, la proyectamos con los colaboradores, la proyectamos con los vecinos y la proyectamos de todas maneras. Y tuvimos mucha influencia, en este caso sí es influencia, de comentarios e información en nuestro entorno que nos hacían cada vez estar más negativos. Y aquí estoy tocando un tema muy importante que vamos a desarrollar más adelante, que es nuestra actitud. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué se ha hecho durante este periodo en el cual hemos sufrido estos grandes cambios, esta crisis? En este momento, lo que hemos hecho ya es aceptar lo que no podemos cambiar. Y nos hemos adaptado a las circunstancias. Y muchos de nosotros hemos pensado razonablemente, a partir de esto que ya no podemos cambiar, ¿qué posibilidades tenemos? Y aquí tenemos que avanzar hacia adelante. Quizás ya dejamos, aunque sigo escuchando y viendo en algunos chats, mucha información negativa, derrotista, echándole la culpa al gobierno, echándole la culpa a otros. Gracias a Dios veo muchas expresiones de humor, muchas expresiones de WhatsApp chistosos que te hacen reír, que te cambian el humor, lo cual es muy bueno. Pero a partir de las posibilidades, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos buscado oportunidades. Hemos visto a gente que ha desarrollado increíblemente situaciones totalmente novedosas que nunca se habían imaginado que lo pudieran hacer. Restaurantes que en un momento dado no se imaginaron que pudieran vender comida a domicilio, comida para llevar. Hicieran un contrato con una
empresa que distribuye a domicilio, que entrega a domicilio. Era impensable, pero esta situación nos llevó a tomar esas decisiones. Y obviamente a innovar, a hacer cosas diferentes que nunca habíamos hecho. Yo les puedo decir que soy muy orgulloso de pertenecer a un gremio con gran responsabilidad civil. He oído a través del chat y a través de WhatsApp y a través de imágenes de empresas que han distribuido más de 60,000 comidas en los hospitales. Amigos, compañeros militares que están entregando su comida a los hospitales. De nuestro querido Club Escol, que seguramente hay algunos que nos están viendo, se juntaron, se hicieron donativos, apoyaron a 2 hospitales. Son cosas que en algún momento dado no habíamos tratado con anterioridad. Y son cosas que innovamos, que gracias a estas crisis nos empujaron a hacer. Ustedes recordarán, y quizás ya lo han visto y mucha gente lo ha platicado, el ideograma, la letra con la que se presenta la palabra crisis en chino, tiene la misma aceptación que oportunidad. Se escriben igual. Eso quiere decir que a partir de las crisis siempre tenemos oportunidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo aquí es un concepto que a veces suena un poquito confuso, pero yo digo que hay que aprovechar los tiempos. El pasado, que hace 2 meses o 2 meses y medio, fue presente. En este momento es un pasado. Y en este momento es el pasado de lo que tendremos en un futuro. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de estos tiempos. Estamos ahorita en el pasado del próximo futuro y estamos ahorita en el presente que fue el futuro del pasado. El presente que fue futuro y será pasado. El futuro que será presente y también será pasado. Esto puede sonar un poquito como galimatías, pero realmente hay que entenderlo. El presente dura un instante. En este momento que yo estoy platicando, ya estoy en el futuro de cuando iniciamos este webinar. Y estoy todavía en el pasado de cuando terminemos y pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces tenemos que ser muy conscientes del momento en que vivimos y tenemos que aprovechar los tiempos. Entonces, yo lo que quiero es que veamos cómo podemos aprovechar los tiempos. El inicio de la crisis es ahora el pasado. Hace 2 meses y medio estábamos enfrentándonos a ese problema. En este momento ya pasó. Ya pasó ese inicio. No me refiero a que ya pasó la pandemia, ni pasó la crisis. Estamos en el momento en que podemos ver un pasado. ¿Podemos cambiarlo? No, no hay manera de cambiarlo. No hay manera de hacer como en la película de Volver al Futuro, regresar y cambiar las cosas. No podemos hacer. Lo único que podemos hacer del pasado es aprender. Aprender, evaluar, analizar y estas 3 cosas documentarlas. Nuestras actitudes y sus consecuencias. ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Cómo actuamos? Y vuelvo a repetir, este es un concepto que vamos a platicar un poquito más adelante, pero todo depende de nuestras actitudes. Es muy importante que nosotros estemos conscientes de que nuestras actitudes tienen consecuencias. Lamentablemente, muchas personas a veces identificamos el término consecuencia con situaciones negativas, pero realmente hay consecuencias positivas. Entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos nosotros pasar y aprender de ellos. ¿Por qué? Documentarlo, porque realmente tenemos que aprender a usarlo. Y recordarán aquella frase muy trillada que dice que las personas, las empresas y los países que no recuerdan su historia están condenados a repetirlo. Y ojalá que no nos enfrentemos a una crisis similar a la que tenemos ahorita. Tendremos que hacer todo en este presente para que en el futuro esto no suceda. Pero entonces, el pasado tenemos que utilizarlo para aprender. Del pasado, aprender, orientados hacia el factor humano. Este aprendizaje sobre el factor humano, sobre el pasado, lo estoy
dirigiendo hacia el tema de nuestra sesión de este día, que es el factor humano. Y tenemos que preguntarnos en equipo. Y cuando hablo del equipo, me refiero a sentarnos con nuestros colaboradores, con nuestros dirigentes, con los líderes de mi empresa y decir, y hacernos la primera pregunta con 3 preguntas. ¿Qué hicimos bien? Y recordar en ese momento, seguramente hubieron cosas que hicimos bien. Y tenemos que documentarlas, escribirlas. ¿Cuáles fueron nuestras decisiones acertadas? ¿Qué hicimos bien? Y anotarlo, ¿sí? Hicimos bien esto, esto, esto y esto. Esto fue lo que hicimos bien. ¿Cuáles fueron esas decisiones que fueron acertadas? De esas decisiones tomamos acciones y decir cuáles acciones fueron positivas, qué de lo que decidimos hicimos, y además lo hicimos bien, y qué omisiones. La omisión también es una acción, aunque no merezca una actividad física, el no hacerla también implica una acción. El haber dejado de hacer cosas también puede haber tenido situaciones positivas. ¿Qué dejamos de hacer? Que en un momento dado el impulso, la no reflexión, la propia reacción nos iba a llevar a cometer. Y que dijimos, no, momento, vamos a dejar de hacerlo. Eso hay que documentarlo, porque seguramente en el futuro nos va a servir. La siguiente pregunta es, ¿qué pudimos hacer diferente y mejor? Y aquí es evaluarnos. En la anterior, quizás nos vayamos a parar un poquito el cuello y decir esto lo hicimos muy bien. En esta lo vamos a evaluar, pero tiene que tener una característica muy importante. No debemos buscar culpables, no debemos buscar justificaciones, no debemos buscar el quién se equivocó ni por qué nos equivocamos. Debemos de buscar que aprendemos de esas decisiones. Y por eso la pregunta dice, ¿qué decisiones debimos haber tomado? Y no adoptarlos, debimos haber tomado esta decisión. ¿Qué acciones debimos haber emprendido? De esas decisiones, teníamos que haber tomado algunas acciones y en un momento dado no las hicimos. Esas son también las que tenemos que evaluar, las tenemos que documentar para futuro. ¿Qué debimos de dejar de hacer? Quizás hicimos cosas generadas por nuestra propia reacción, por nuestro desconocimiento, por nuestra incertidumbre, por nuestro propio estrés, y hicimos cosas que no tuvimos que haber hecho. Y aquí los tenemos que documentarlas. Esto me lleva a una frase que seguramente todos conocemos, y yo la voy a iniciar la frase y les voy a pedir a todos que, aunque no los escuchen, terminen la frase. La frase dice, los hubiera, no. Seguramente contestaron muchos de ustedes, no existen. Señores, los hubiera existen. Todos estos que estamos viendo aquí son hubieras. Los hubieras son decisiones no tomadas a tiempo o decisiones tomadas a tiempo. En un ejemplo muy simple, una tarde de invierno, salgo a la calle y resulta, bueno, cuando pueda salir a la calle, porque ahorita estamos todos recluidos, ¿verdad? Cuando pueda salir a la calle, salgo, me da frío y digo, hubiera traído el suéter. Esa es una decisión no tomada a tiempo. Por el contrario, si tomo el suéter, salgo y hace demasiado frío y digo, si no hubiera tomado el suéter, tendría yo mucho frío. Entonces, ese es un ejemplo muy simple de los hubiera. Entonces, todos estos preguntas que nos hagamos en equipo, que nosotros podamos contestar, nos van a llevar a aprender. Y aquí quiero usar 2 palabras que pueden sonar igual. Aprender y aprehender. Aprender con H es de tomar y hacer lo mío. Y muchos, seguramente hay algunos de mis colaboradores que han trabajado y han colaborado conmigo en algunas otras empresas y están acostumbrados a este ejercicio. Este es un ejercicio que normalmente llevábamos en todos los eventos que hacíamos, siempre después los evaluábamos. ¿Cómo? Analizando estas preguntas. ¿Qué hicimos bien?
qué pudimos hacer diferente y qué pudimos hacerlo mejor. Y aquí tiene una frase que es importante. Es muy importante no solo decirlo, hay que documentarlo, hay que elaborar un documento que esté por escrito para que en el momento que nosotros nos volvamos a presentar ante una crisis o ante una situación similar, saquemos el documento y lo leamos. Porque, señores, el confiarnos en nuestra memoria, y para personas de mi edad, pues muchas veces ya no nos acordamos de esas cosas que sucedieron, o a veces no queremos acordarnos. El otro día platicaba yo con una gran amiga mía y me decía que en un evento muy desagradable, muy trágico de su vida, hay cosas que no se acuerdan. Cosas que no se acuerdan porque la mente las elimina. No nos acordamos de ellas. Entonces, aquí nosotros podemos estar en esa misma situación. El impacto de esta crisis fue tan fuerte que en un momento dado hay cosas que se nos van a olvidar, las vamos a, por el mecanismo de negación, lo vamos a quitar. Este documento nos va a servir para que nosotros podamos tener ese recordatorio de qué hicimos bien, qué pudimos hacer diferente y qué pudimos hacer mejor. ¿Cuáles fueron nuestras decisiones acertadas? ¿Qué acciones fueron positivas y qué omisiones fueron adecuadas? ¿Qué decisiones debimos haber tomado y no tomamos? ¿Qué acciones debimos haber emprendido y no emprendimos? ¿Qué debimos dejar de hacer y qué hicimos? Este es muy importante, el aprender del pasado. Y aquí también quiero, no es el tema, pero dice, este análisis y aprendizaje también aplica a nuestra actitud en la crisis para y con los clientes. Hagan el ejercicio también. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron bien para comunicarle a los clientes la situación? ¿Qué pudieron hacer diferente y mejor en la comunicación con los clientes? Esto es muy, muy importante. Y pasamos al segundo tiempo, que es el presente. El presente es tan efímero, tan rápido, que lo que tiene que hacer con el presente es planear. ¿Por qué? Porque tenemos que planear los cómo del futuro. Tenemos que analizar cómo llegarán nuestros colaboradores. Y volvemos al factor humano. Nuestros colaboradores que nos ayudan a multiplicar todo lo que nosotros hacemos, que eran nuestra fuerza impulsora antes de la crisis, que durante la crisis estoy seguro que muchos están ahí al pie del cañón, otros en su casa están preocupados, están consternados, están con la gran incertidumbre, pero ahí están y están esperando el momento de regresar. Y tenemos que pensar en ellos. Lo primero, ¿cómo van a llegar? Tenemos que pensar en cómo van a llegar. ¿Van a llegar temerosos por su salud y seguridad del empleo? Claro que van a llegar temerosos. Con sentimiento de incertidumbre, definitivamente. La seguridad, la falta de la seguridad nos provoca incertidumbre. Van a llegar necesitados económicamente. Y aquí hay un peligro. Muchos de nuestros meseros van a tener la tentación de tratar de venderle lo más caro, lo más posible a los clientes porque necesitan resarcirse económicamente. Cuidado, tenemos que platicar con ellos y tenemos que hacerlos entender que necesitamos abrir para mucho tiempo, para siempre y no para un momento. Seguramente van a regresar molestos y negativos. Su actitud va a reflejar su incertidumbre, su necesidad, su inseguridad, definitivamente nos va a probar. Y nosotros tenemos que entender que pueden llegar de esa manera. Resistente al cambio, definitivamente. Van a llegar a decir, no vamos a tener que hacer las cosas como las hacía antes. Señores, vamos a empezar de cero. Ahorita lo vamos a platicar. Estamos totalmente diferentes. Nuestros protocolos, nuestros sistemas, nuestros métodos van a cambiar completamente. Pero también van a regresar deseosos de entrar en actividad, deseosos de aportar, deseosos de hacer algo, de hacer lo que hacían antes, necesitados de liderazgo y dirección. Y aquí es donde entra este tema que yo quiero manejar muy importantemente, nuestra actitud. Van a regresar expectantes a nuestra actitud. En función de nuestra actitud es como ellos van a actuar. Van a llegar
con los ojos abiertos, esperando a ver cómo nos ven actuar a nosotros para ellos actuar igual. Recuerden que con el factor humano existe un fenómeno que se llama mimetismo. Nuestros colaboradores tienden a imitar para poder, en un momento dado, ser iguales y actuar igual que nosotros. Entonces, mira, van a llegar expectantes a nuestra actitud y por eso tenemos que ser muy responsables con nuestra actitud. Del presente, igual, decimos que sí, tenemos que planear. ¿Qué tenemos que planear? ¿Cómo los sabemos sentir? ¿Los vamos a hacer sentir bienvenidos? Importantísimo. Tenemos que recibirlos con mucho gusto y decirles, señores, ustedes son importantes, son el factor multiplicador, son con los que vamos a poner a funcionar los nuevos métodos, los nuevos protocolos. Son parte de un equipo y por tanto son parte de las soluciones. Ahorita vamos a platicar de la participación. Tenemos que hacerlos sentir seguros, tanto en salud, con todos los protocolos que adoptemos, como en su empleo. Si ellos ya regresaron y ya están con ustedes, son los que ustedes decidieron que regresaran. Hay otros que quizás no hayan regresado, quizás ya no estén con ustedes, lo lamentamos muchísimo, pero estos que están regresando tienen que ser bienvenidos, tienen que sentirse importantes, tienen que sentirse parte de un equipo y parte de las soluciones, seguros en salud y en empleo. ¿Cómo lo haremos? Con 3 herramientas. ¿Cómo haremos estos cambios? Con 3 herramientas. Con comunicación, con participación y con capacitación. Son las 3 herramientas que vamos nosotros a utilizar para estos cambios que tenemos que planear ahora en el presente y que se tendrán que suceder en el futuro. La clave más importante es nuestra actitud como líderes. Y lo vuelvo a remarcar, nuestra actitud como líderes. Del futuro, aplicar los cómo que estamos planeando ahorita en el presente. ¿Cómo son los cambios en procedimientos? Nuestros procedimientos van a ser totalmente diferentes. Nuestros estándares de calidad también cambian. Totalmente van a cambiar. Los protocolos, nuestros protocolos de atención y de cercanía con los clientes tienen que cambiar porque los clientes así los van a sentir, así los van a demandar. Recuerden, en las empresas de servicio, las empresas de hospitalidad, nosotros no satisfacemos necesidades. Seguramente algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero no, señores, no satisfacemos necesidades. Nosotros no satisfacemos la necesidad de hambre, ni de sed, ni de higiene en el baño, ni dónde dormir. Satisfacemos expectativas de comer bien, de beber bien, de ser atendidos, de una cama agradable, con una gran vista, con diversiones. Son expectativas. Nuestros protocolos tienen que cambiar porque las expectativas de los clientes cambiaron. Son completamente diferentes. Su expectativa, además de las expectativas que acabo de mencionar, que son de disfrutar, hay expectativas de sanidad, hay expectativas de seguridad. Esas también las tenemos que satisfacer. Son expectativas de calidades. Los turnos van a cambiar, la gente va a cambiar, van a tener que cubrir turnos. Y si lamentablemente nos van a imponer por parte del gobierno el trabajar el 4x10, va a ser mucho más complicado. Vamos a tener que elaborar, ser muy innovadores en los diferentes turnos y ellos tienen que aceptar estos turnos. Tendríamos que saber cómo podemos, en un momento dado, comunicar estos turnos. Igualmente, equipos completamente diferentes. Si en un momento dado usábamos menús en los restaurantes muy atractivos, muy bonitos, muy nuevos, quizás ahora vayan a tener que usar un código QR o van a tener que usar su celular para tomar la orden, o quizás vayan a tener que utilizar menús clasificados para después lavarlos. Y no se diga en los hoteles, quizás vayan a tener un protocolo de sanitización de las maletas cuando llegan al hotel. No sé, todo esto va a cambiar. Entonces, la gente tiene que estar consciente de esto. Y nosotros tenemos que definir estos protocolos, estos estándares, estas calidades, estos turnos y estos equipos, ahora en el presente, para el futuro, para que se puedan aplicar.
Tenemos que definirlos como aplicar las funciones y nuevas labores. Tendremos nuevas labores, nuevos hábitos. Nuestros meseros y nuestros bellboys y nuestros recepcionistas, nuestros cajeros, toda la gente tiene hábitos, hábitos de operación que fueron desarrollando a través de la repetición. ¿Ustedes saben lo que cuesta cambiar un hábito? Dicen que para adquirir un hábito hay que repetirlo por lo menos 27 veces seguidas. Si en una de ellas se interrumpe, hay que volver a empezar. Eso es lo que dicen, yo no sé, muy probablemente es así, ¿no? Pero hay que estar conscientes de que nuestros colaboradores tendrán nuevos hábitos y también tienen que pensar en la atención segura de nuestros clientes. Tienen que pensar en los clientes, porque primero van a pensar en su seguridad, pero también tienen que pensar en la seguridad de los clientes. Las herramientas, comunicación. Fíjense que digo comunicación, no digo información. No es lo mismo informar que comunicar. Comunicar es de cerebro a cerebro. O sea, sale pensado y tiene que entrar en el cerebro para que la gente lo reciba en el cerebro, lo comprenda, lo entienda y lo aplique. Esta comunicación tiene que ser clara, tiene que ser completa y a tiempo. Y a tiempo quiere decir antes de que sucedan las cosas. Cosa que no pudimos hacer cuando se presentó la crisis. Son cosas que tuvimos que reaccionar. En este momento tenemos que ser muy proactivos y pensar cómo vamos a comunicar todo lo que vimos anteriormente. Estándares, protocolos, sistemas, métodos, labores, hábitos, todos lo tenemos que comunicar. Participación. No podemos imponer las cosas. Necesitamos que la gente participe en ellas. Si ellos participan, ahorita lo vamos a ver en una frase, lo van a aceptar, ¿no? Se van a involucrar. Involúcrenlos en el cómo realizar las cosas, en qué decisiones, y con ello van ustedes a reafirmar el que se sientan importantes, que se sientan parte del equipo, que se sientan que desarrollan algo y que se sientan que son realmente el factor humano, o sea, que son realmente un factor multiplicador. Y por último viene la capacitación. Recuerden, la capacitación, la palabra capacitación quiere decir volver capaz a alguien de hacer algo. Yo podría haber dicho adiestramiento. Adiestramiento es el volver más diestro a alguien que ya hace algo. En este caso, tenemos que volver a ser capaz a nuestros colaboradores de hacer cosas nuevas, nuevos protocolos, nuevos estándares, nuevos procedimientos, nuevos métodos. Y por esto necesitamos capacitación. Debe ser práctica, orientada a la nueva situación, orientada a su propia protección, a la protección de los clientes en métodos tanto para ellos como los suyos. ¿Que va a haber resistencia al cambio? Definitivamente. Y aquí dice, la resistencia al cambio se vence conociendo las ventajas y beneficios del cambio. Y no necesariamente nosotros se los tenemos que decir. Nosotros tenemos que sentarnos y decirles, esto va a cambiar de esta manera para seguridad de ustedes y seguridad del cliente. Y hay que hacerlos que ellos razonen y preguntarles, díganme, ¿cuáles son las ventajas y beneficios que ustedes ven de los cambios? Si ellos lo razonan, los van a aceptar. La resistencia al cambio viene del desconocimiento, viene del miedo y del temor a lo desconocido. Mientras más lo conozcan, lo van a aceptar más. Y aquí viene una frase que yo uso mucho y que mis colaboradores a veces se ríen porque la manejo mucho. Es una frase de Benjamin Franklin que dice, si me dices, escucho. Si me muestras, veo. Y estos dos me puedo olvidar. Si me involucras, aprendo. Y por eso en muchas técnicas de capacitación hay juegos vivenciales donde involucramos a la gente en los juegos para que hagan cosas y aprendan. Si me involucras, aprendo. Pero además, si decido, apoyo, porque yo fui el que aportó las decisiones, que aportó las ideas. Entonces nosotros necesitamos que nuestros colaboradores, además de escuchar y ver, aprendan, pero también apoyen. Entonces, usemos esta muy sencilla frase, muy sencilla orientación de Benjamín
Franklin, es si me dices escucho, si me muestras veo y lo puedo olvidar, si me involucras aprendo y si decido apoyo. Como dije anteriormente, la clave es nuestra actitud. Y Winston Churchill decía, la actitud es esa pequeña acción que logra grandes diferencias. Las cosas suceden a través de nuestra actitud y de la actitud que nosotros proyectamos en nuestros colaboradores y se da el factor humano multiplicador. Nuestra actitud es lo que va a ser la clave de cómo tenemos nosotros que recibir y a nuestros colaboradores y llevar a cabo todo lo que planeemos en este presente. Pero, ¿qué es la actitud? La actitud es la forma en que reaccionamos y actuamos frente a situaciones y circunstancias que se nos presentan. Es una decisión propia e impulsada por nuestra voluntad. Nadie nos las impone, generada a través del proceso mental de nuestros pensamientos. Y ahorita los vamos a platicar. Y yo les voy a decir un ejemplo muy curioso. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Va uno en el coche y de repente oye uno un claxon con una mentada de madre y uno reacciona y voltea y está uno mentándosela al de al lado. Y resulta que el que va manejando el carro de al lado se le estaba mentando al del otro lado. Pero nosotros ya reaccionamos. Y esa fue nuestra propia actitud. Nadie nos las impuso. Nosotros la tomamos y reaccionamos. ¿Sí? Entonces, seguramente a muchos de ustedes les ha pasado. A mí a veces, y aquí nada más quiero hacer un pequeño chistecito. Hay un señor que llevaba a su hijo a la escuela todos los días y de repente tiene que salir de viaje y regresa. Y durante esa semana la mamá llevó al niño a la escuela. Y entonces le preguntó el papá al niño, ¿cómo te fue con tu mamá cuando fueron a la escuela? Dice, yo creo que mi mamá tomó una ruta diferente porque nunca nos encontramos ni imbéciles ni idiotas como tú te los encuentras. Esa es una actitud. Bien, ¿cómo se genera la actitud? Cuando se nos presenta una circunstancia o una situación que nos impacta. Y pensemos en la crisis. Se nos presentó una circunstancia y nos impactó, nos golpeó. Eso nos provoca una percepción que está influida por nuestras creencias, nuestros valores y nuestros principios, tanto familiares como religiosos, como nacionales. Pero son cosas que influyen en nuestra percepción. Son experiencias también que han habido alrededor, que hemos tenido, y mucho la información del entorno. Y en esta ocasión hemos recibido una gran, vamos a decirle, un tifón, ¿sí? Un tsunami de información negativa. Pero esa percepción nos produce un sentimiento. Ese sentimiento nos provoca una emoción. Y usando el ejemplo de la mentada, a mí me provocó un sentimiento en el cual yo me sentía insultado y me provocó una emoción de ira. Y entonces yo tengo un pensamiento, pensé, me está mentando la madre a mí. Y entonces yo reaccioné negativamente y reaccioné y le menté a la madre igual. Y resulta que no es a mí. Es un ejemplo muy burdo, pero es un ejemplo muy claro de cómo es el proceso mental. Y esto, obviamente, este pensamiento nos lleva a una acción en el mismo sentido. En la forma en que nosotros pensamos, es en la forma en que nosotros actuamos. Por lo tanto, este proceso mental dirige nuestras actitudes. Y nuestra percepción, sentimientos, emociones y por lo tanto los pensamientos son, como muchos de nosotros hemos estado en este momento, negativos, derrotistas, problemáticos, buscando culpables, nuestra actitud será así. Y lo peor es que cuando lleguemos a la empresa, si así estamos, así proyectaremos y así van a actuar nuestros colaboradores. Si por el contrario, nuestros pensamientos son proactivos, positivos, buscando soluciones, viendo oportunidades, buscando posibilidades, nuestra actitud será así, será positiva. Nuestra actitud dirige y orienta la de nuestros colaboradores con el ejemplo. Nosotros somos el ejemplo. Ellos se reflejan en nosotros y así van a actuar. Entonces, como conclusión, y cerrando un poquito,
esta participación es la clave más importante para el factor humano durante nuestra crisis, para el factor multiplicador, para nuestros colaboradores, para el motor, para la fuerza dinámica de nuestra empresa, es nuestra actitud, cómo actuamos nosotros. Y tenemos que aprender a manejar nuestros tiempos. Tenemos que manejar el pasado para evaluar, para aprender, el presente para planear. Este es el momento de planear. El día de hoy escuché una noticia que la verdad me desalentó mucho, pero tenemos que enfrentarnos. En una reunión de la Asociación de Restaurantes en Cadena y Restaurantes AMR y Canirac, dijeron que, y es evidente, que si la ocupación hospitalaria de aquí al 15 de junio no decrece, la apertura económica de México será hasta el 1 de julio. La verdad, eso pues nos da más tiempo para planear, pero la verdad asusta mucho, pero hay que aprovechar en este momento el presente, hay que aprovecharlo. Y el futuro, cuando lleguemos a él, tenemos que aplicar todo lo que aprendimos del pasado, lo que planeamos en el futuro, para que este futuro sea lo que nosotros queremos que sea. Por ahí dicen, el futuro no se puede prever, sí, pero se puede formar. Lo podemos formar ahorita, en el presente, aprendiendo del pasado y llevándolo al futuro. Y necesitamos utilizar las 3 herramientas. La comunicación, y como dije anteriormente, no se trata de informar, se trata de comunicar de cerebro a cerebro, que la gente comprenda, entiende, acepta y haga suyo los cambios que vamos a necesitar. Que participen, si ellos participan, apoyarán. Participar en el cómo, participar en el qué, participar en el por qué, en el participar en el para qué. Si nosotros esas 4 preguntas las definimos conjuntamente con ellos, apoyarán lo que tenemos que hacer. Y no dejemos, por último, la capacitación. Una capacitación bien formada, una capacitación bien dirigida, práctica, con nuestros proveedores de capacitación, si es que tienen, sino con nuestros integrantes de nuestros jefes, nuestros líderes, nuestros directores, nuestros gerentes, todos ellos en participación. Tenemos que aplicar estas 3 herramientas: comunicación, participación y capacitación. Entonces, señores, 3 cosas. Nuestra actitud es la que cuenta. Tenemos que manejar los tiempos y tenemos que utilizar nuestras herramientas. Y para cerrar, nada más quiero darles una frase de un señor que desarrolló una gran cadena de hoteles. Dice, el factor humano no es con quien hacemos lo que hacemos. El factor humano es el que impulsa y logra lo que hacemos. Señores, esto es realmente lo que el factor humano hace con nosotros. Multiplica nuestros esfuerzos. Muchas gracias, muy amables. Me dio mucho gusto saludarles. Muchas gracias, Fernando. Tengo aquí un par de preguntas que nos hacen nuestros invitados. Entonces, la primera que nos hacen es, considerando que habrá muchos restaurantes que no reabrirán, ¿esto lo consideras una oportunidad para los restaurantes que sobrevivan? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Lamentablemente nos hemos enterado de íconos de la Ciudad de México que no reabrirán. Y también seguramente va a existir otros restaurantes que no abrirán. En cierto momento, en algún estudio de mercado que hicimos, veíamos que la oferta a veces era demasiado y la demanda no era suficiente para todos. Una de las frases constantes es que en México cierran y abren restaurantes constantemente. Esto era por una gran oferta. Lamentable, y lo lamento mucho porque esto, a mí cada vez que se cierra un restaurante me duele por los inversionistas, me duele por los proveedores, me duele por los colaboradores, me duele por los clientes que asistían a ellos. Desafortunadamente, sí, habrá más oportunidad, pero hay una cosa que es muy importante. Los clientes regresarán, además de temerosos, muy selectivos. Muy selectivos. Debemos de buscar el satisfacer y el generar satisfactores más allá
de las expectativas de los clientes para que podamos lograr que el cliente venga con nosotros, regrese, nos recomiende y también lo pongamos retener como nuestro cliente, que sea fiel a nosotros. Espero que eso resuelva la pregunta. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo podrías reeducar al personal que ya tienes con vicios adquiridos o aprovechar la oportunidad para comenzar desde cero? Es lo que yo decía, si se sientan con ellos y platican de cuáles son las nuevas cosas que tenemos que hacer y nos sentamos con ellos y les decimos, esto se tiene que hacer nuevo, ¿cómo lo podemos hacer nuevo? De ellos puede salir. Yo les puedo decir que muchos problemas muy complicados que teníamos en algunas de las empresas anteriores, el momento que nos sentábamos con los involucrados, encontrábamos mejores soluciones. Voy a dar un ejemplo rápido. En una de las empresas que yo trabajé, teníamos un gran índice de rotura de cristalería, muy grande. Nos sentamos con los que transportaban la cristalería, con los meseros de banquetes, con ellos dijimos, señores, esto es nuestra rotura, es inmensa, es muy grande, ¿cómo podemos hacer esto? Cambiar hábitos, cambiar métodos para que esta rotura disminuya. Y yo les puedo decir que lo logramos. Logramos bajar el índice a niveles normales a través de la participación en los métodos, en las decisiones y el cómo hacer las cosas. Si ustedes invitan a sus colaboradores a decidir los cómo y los qué, los para qué y los por qué, van a obtener que participe con ustedes. Cambiarán sus hábitos. Oye, aquí hay una que se repite en varias ocasiones que nos preguntan, ¿cómo puedes mantener el ánimo dentro de tu equipo de trabajo o inclusive cómo motivarlo? Bueno, aquí hay una cosa que es muy importante. Si ustedes, seguramente muchos de ustedes conocen la pirámide de Maslow, donde habla de la pirámide de los motivadores de las personas. Las personas, tú no puedes motivar a una persona, la persona se motiva sola. Lo que tú haces es acercarle cosas que a ellos les guste y que les motiven. Una de las formas de motivar es la participación dentro de la pirámide de Maslow. Lo que más motiva a la gente es el participar en las decisiones, el aportar, el sentirse importante. Esto le va a llevar a que la gente tenga más ánimo. Y por eso decía, ¿cómo los vamos a hacer sentir cuando regresen? Pues van a llegar, sí, ya, bien, buen día, está bien. Y nada más buen día, ya están aquí. Siéntese con ellos, pregúnteles, que hay un poquito de plática, cómo les fue en su familia, cómo están, cómo se sienten, y decirles, ustedes son importantes, son el factor multiplicador de la empresa. Y que la gente diga, ah, me recibieron bien, les da gusto que yo haya regresado. Soy importante para ellos. De esa manera los vamos a motivar porque eso les satisface y la satisfacción es uno de los mejores motivadores de todos nosotros. Otra pregunta que nos hacen también varias personas la misma es, ¿tú crees que vale la pena tratar de convencer al factor humano negativo o es mejor retirarlo y comenzar ya de nuevo con un equipo nuevo? Miren, para que las personas realicen una función o una labor o un trabajo, se necesitan 3 condicionantes. Que lo sepa hacer, que lo pueda hacer y que lo quiera hacer. Si la persona no lo sabe, lo podemos enseñar. Si la persona no lo puede, lo podemos apoyar, lo podemos ayudar. Pero si la persona no quiere y nosotros ya hicimos nuestro esfuerzo para que quiera, para motivarlo, pero no quiere, perdón, si no quiere, no es la persona adecuada para nosotros. Si no quiere, es mejor separarla, porque esa persona puede contaminar a los demás. ¿Qué papel consideras que juega el personal dentro de los restaurantes para que los clientes vuelvan a adquirir confianza y puedan salir de casa y puedan visitar los restaurantes? Bien, aquí regreso a un punto que tenía yo anteriormente. La comunicación da confianza. El personal que atiende a los clientes en restaurantes, en hoteles, en agencias de viajes,
tendrán que aplicar nuevos protocolos. Esos nuevos protocolos se los tendrán que comunicar al cliente. Y, no sé, estoy inventando. Pero si yo en un momento dado soy un mesero y antes era muy cercano a los clientes y ahora voy a tener que tener 1,5 metros y voy a tener que traer una careta, voy a tener que mantenerme lejos, yo tendría que decirle al cliente, señor, en este momento me da mucho gusto recibirlo, es para mí un placer atenderle, pero tengo que guardar el protocolo y por su seguridad y mi seguridad, yo me mantendré a 1,5 metros, le tomaré la orden desde aquí, mantendré mi careta puesta y le puedo decir que además, inmediatamente después de hablar con usted, antes de venir a hablar con usted, me lavé las manos completamente, usé gel. O sea, toda la comunicación que podamos hacerlo sentir es mejor. Hay un peligro. No debemos de caer en el ser policías de los clientes. Hace unos días fui a un centro comercial porque necesitaba comprar una cosa específica y me sentí terrible, ¿no? Terrible porque las medidas de seguridad me las estaban imponiendo de tal manera, no sé, yo intenté tomar un carrito y yo, no lo toque. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice, no? Y súbase su tapaboca. O sea, la forma en que me lo decían me provocaron un sentimiento de agresión, me provocaron una emoción de ira y me provocaron un pensamiento de enojo hacia esa empresa. ¿Y cuál fue mi reacción? ¿Saben qué? Yo venía aquí a comprar, me voy. Y después lo pensé más porque la verdad es que necesitaba lo que iba a comprar y me tuve que ajustar. Pero ¿cuál es la actitud de esa persona? Provocó en mí el proceso que dijimos. Es lo mismo, nosotros, los meseros, tienen que provocar un sentimiento, una emoción y un pensamiento de seguridad y de protección en los clientes. Y nosotros necesitamos capacitarlos para eso. Otra No sé pregunta si es, ¿cómo el nuevo escenario va a elevar los niveles de estrés de los colaboradores? ¿Cómo podemos reducir este nivel de estrés para que no se permee a los clientes? una forma, en México no todas las empresas han adoptado, pero que dentro de la ley laboral en los Estados Unidos existe, son los tiempos de descanso. ¿Sí? Son los tiempos libres en los que en un momento dado, después de X horas, no sé, de X momentos, no sé, 1 hora, hora y media, 2 horas de atender a muchos clientes, y se toman 5 minutos de descanso, se llaman my break time. ¿Sí? Entonces, esos tiempos de descanso son muy útiles. Y nosotros, no por acatar una ley, sino si nosotros buscamos que la gente se desestrese. Conozco empresas que utilizan el sistema japonés de que cada X tiempo hacen ejercicios de desestresamiento, ¿sí? De estiramiento. Hay un ejercicio muy sencillito. Y es un ejercicio que dicen, de repente nos cayeron arañas. Entonces la gente no está parada, hace un ejercicio de quitarse las arañas, de todo el cuerpo, y ese ejercicio hace que uno se desestrese un poco. Tenemos que buscar esas medidas. Hay empresas que lo pueden hacer, que pueden apoyar con ejercicios para desestresar a las personas. Espero que se conteste. Sí. Una última pregunta que tenemos por aquí es, ¿cuál consideras que sería la forma más efectiva de comunicar los cambios a los clientes? Todos los cambios que se van a presentar a partir de este proceso de crisis. Mira, en este momento, en la Asociación Mexicana de Restaurantes, en DICARES y en la CANIRAC, estamos con un documento que se generó que se llama Mesa Segura. Este documento establece lineamientos de seguridad sanitaria para esta crisis, además de los lineamientos de sanidad para el manejo de los alimentos. Este documento trae acciones específicas para el acceso de los proveedores, para el acceso de los colaboradores
y para la función de los colaboradores, el manejo del equipo. También las acciones con los clientes. Si ustedes gustan, la sesión próximamente, de hecho ya existe el documento, la autoridad aprovechó el documento y emitió un documento propio de la autoridad sin ser oficial, pero utilizando estos protocolos. Yo creo que como decía yo, la información da confianza. Si nosotros, vamos a ir brevemente, le decimos al cliente cómo estamos protegiéndolo, el cliente lo va a agradecer. Si, por ejemplo, el cliente ve que después de que tenemos unos menús clasificados, ve que se llevan los menús, los colocan en un lugar y los limpian, o los limpian antes de que lleguen y me los den, o les decimos, estos menús han sido sanitizados antes de entregárselos, la gente lo va a agradecer. Hay que tener cuidado con lo que dije, no debemos ser policías de los clientes, pero nuestros colaboradores tienen que tener acciones evidentes. Los restaurantes que tienen las cocinas abiertas, va a ser muy importante que el cliente vea las cofias, las caretas, los guantes, el lavado de manos, no sé, todas esas actividades que el cliente vea, le va a dar a él confianza. Se lo estamos comunicando de alguna manera física, evidente. Si queremos poner, no sé, en los menús un pequeño, todos las personas que lo atienden se lavan las manos a la entrega, se les toma la temperatura, que la gente sepa qué es lo que pasa, la comunicación va a ser muy importante. La comunicación da confianza. Fernando, pues muchísimas gracias por esta plática. La verdad es que fue muy enriquecedora, temas muy interesantes, muy actuales, que la verdad creo que a todo el público que nos escuchó el día de hoy les va a servir muchísimo en su vida profesional. Te agradezco muchísimo a nombre de CESA Universidad por este tiempo y por toda esta plática que nos diste. Muchísimas gracias. A ustedes les agradezco la oportunidad. Para mí ha sido una enseñanza increíble. Es la primera vez que lo hago, me encantó. Muchas gracias a todos, saludos y que estén muy bien en casita. Pues a todos los demás, muchísimas gracias. La oferta educativa de CESA es integral y por eso es que dentro de nuestros programas de estudios, un pilar muy importante se basa en el desarrollo humano, que cruza con los temas que Fernando nos platicó el día de hoy. Los invito a consultar posteriormente nuestra oferta educativa.